Buenas noches. Am, Continuamos con el programa de este Congreso de Identidad e Ideología, diálogo abierto entre filosofía mexicana y japonesa. La Universidad de Guanajuato se complace en presentar este evento en línea y a continuación vamos a tener la presencia de dos ponentes, el doctor Luis Aarón Patiño Palafox, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la ponencia titulada Samuel Ramos y los orígenes de la filosofía de lo mexicano, y el compañero de licenciatura Ulises Adelfo Cortés Montesinos, de la Universidad de Guanajuato, con la ponencia La conciencia desventurada y la dialéctica de la conquista espiritual de México. Comenzaremos con el trabajo del doctor Palafox. Les voy a compartir un poco de su semblanza curricular. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el Colegio de Filosofía Isuayet y en la licenciatura de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido profesor invitado a impartir la asignatura optativa Filosofía Mexicana siglos XVI a XVIII en el marco del Máster Universitario en Pensamiento Español e Iberoamericano de la Universidad Autónoma de Madrid en 2019, 2020 y 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1 y de la Asociación Filosófica de México. Ha sido ponente, conferencista y organizador en congresos y coloquios nacionales e internacionales. Y es autor de diversos libros, capítulos de libros y artículos. Sus principales líneas de investigación son la filosofía mexicana y latinoamericana. Hoy tengo el honor de presentarlo con ustedes porque además es mi maestro. Entonces, le cedo la palabra y estamos al pendiente. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? ¿Sí se me Sí, oye bien? doctor. ¿Qué tal? Buenas Sí. noches. Bueno, pues mucho gusto aquí compartir con ustedes, aunque sea a distancia, y pues muchas gracias. Isaura por la tan elogiosa presentación, que bueno, siempre exagera, pero bueno. Y sobre todo le agradezco porque ella me pasó la información del evento y pues valía la pena mucho participar. Entonces, te agradezco a la organización haberme dado este espacio y pues bueno, espero que les guste lo que voy a presentar. Bueno, yo decidí un trabajo, mejor presentar un trabajo que se llama Samuel Ramos y los orígenes de la filosofía de lo mexicano. Ya desde el título hay una acotación y es que me voy a centrar más en Samuel Ramos para no meterme de lleno a todo el tema de la filosofía de lo mexicano, que es por sí un tema larguísimo y a estas alturas creo que hay personas que lo pueden exponer mucho mejor que yo, ¿no? Me remito principalmente a lo que he hecho. Es un joven muy investigador, muy metido en esto que es José Manuel Cuellar, que tiene mucho más trabajo en torno a la filosofía de lo mexicano. Pues yo voy a hablar de Ramos, que es un autor que a mí me ha gustado mucho desde que estaba en la carrera y sobre todo empezó a gustar más ya que empecé a dar clases. Pero bueno, voy a contar para no tardarme mucho. Bueno, la obra de Samuel Ramos es una de las más importantes de la filosofía mexicana del siglo XX, ¿no? Con una recepción muy fuerte, incluso más allá del ámbito estrictamente académico. El libro, su libro más famoso es claramente el de El perfil del hombre y la cultura en México, que se publica en 1904. Y luego tiene algunas que compramos en cualquier, son las reediciones que conseguimos casi en cualquier momento y en línea, porque ya vienen ampliadas, digamos, como la versión final. Y la primera ya es muy rara de encontrar, de hecho es muy difícil de encontrar, entonces prácticamente trabaja con la del 38 y sus reediciones, ¿no? Y estas, por ejemplo, también van a aparecer. Hay dos ediciones de obras completas de la obra de Ramos. La más conocida es, por ejemplo, la que sacó la UNAM, sacó en 3 tomos. Y luego hay una edición que quedó muy bien de las obras completas de Ramos, que sacó el Colegio Nacional, que quedó en 3 tomos también, hasta donde recuerdo, pero a mí lo que me gusta mucho en la edición que después sacó el Colegio Nacional es que tiene un tomo específicamente dedicado a artículos. Entonces vale mucho la pena porque la primera no tenía ese detallito, ¿no? Entonces vale la pena pues ahí tener el contraste con las ediciones. Ahora, o sea, de esta recepción, no solo académica, esto es muy importante para el tema de identidades nacionales que está trabajando en este evento. Hay una mención que hace Emilio Uranga en un texto
que publicó en el diario La Prensa. O sea, este que todo el mundo conoce medio amarillista y con cosas muy sangrientas, pues ahí también Uranga publicaba algunas cosas porque pues se dedica también como tal a este tipo de trabajos, ¿no? Entonces él publicó en 1965, el 19 de febrero de 1965, una comparación de Ramos con el libro de Oscar Lewis, no sé si le suena el libro que se llama Los hijos de Sánchez. Entonces, este libro iba a ser censurado, el de Los hijos de Sánchez. Pues ahí Uranga nos explicaba que incluso cuando Samuel Ramos sacó en su momento el libro del perfil del hombre y la cultura en México, casi casi le quieren quitar la nacionalidad. O sea, causó un escándalo que hasta había personas que en Cámara de Diputados y o Congreso en la Unión pedían que se le considerara casi casi proscrito por las cosas que decía de México en pleno discurso de la modernización del país, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a ahondar todo eso, vamos directo a Ramos. Entonces, bueno, Ramos abarcó más temas, esto quiero indicarlo, no trabajó solo temas de México, pero, por ejemplo, también trabajó cosas de estética, tiene un texto que se llama La filosofía de la vida artística, fueron muy importantes para el autor. Él, de hecho, las clases que daba, aparte de la creación de la creación de la cátedra de Historia de la Filosofía de México, él se dedicaba a estética. Entonces, tiene un texto que se llamaba Filosofía de la vida artística. También sacó, por ejemplo, cosas sobre humanismo, el libro muy famoso, el de Hacia un nuevo humanismo, y trabajó cosas sobre educación. Tiene un texto ahí muy pequeñito que vale la pena mucho leer, que sacó en 1951, que se llamó 20 años de educación en México. Y pues la cátedra y donde saca la cátedra de Historia de la Filosofía en México, que fue en el 41, y pues yo creo que es su gran aportación a largo plazo, pues realmente todos los cursos en donde damos esta línea, pues son herederas de este curso de Ramos, ¿no? Y da en un primer libro que es el que publica en 1940, que también es muy difícil de encontrar la primera edición, el de historia de la película, ¿no? Pues esto es importantísimo para entender la obra de Ramos, pues nos muestra, y estos tuvieron un papel central en la obra de Ramos, ¿no? Y sobre todo el tema de incluirlos en los planes de estudio lo vuelve importantísimo, porque pues si no los meten, no estaríamos ni siquiera discutiendo estas cosas aquí, ¿no? Pensado a largo plazo. Entonces, este es uno de sus grandes aciertos, ¿no? Pensando en términos de planes de estudios, ya que uno se adentra al mundo universitario, entiende la diferencia entre incluir cosas o sacar cosas de los planes de estudios, porque son claves para la formación de los estudiantes. Entonces, pues bueno, pero yo quiero mostrar otra cosa también, porque, a ver, yo creo que el texto del perfil del hombre de cultura en México tiene el papel de ser un texto propedéutico, es decir, es el texto que realmente marca como el pensamiento central, los ejes del pensamiento de Ramos, a partir del cual va a hacer otras cosas. Entonces, y me parece que incluso la historia de la Revolución en México va a heredar algo de esto. Por ejemplo, Ramos, pues, en la historia de la Revolución en México no hace solo una cronología, obviamente hace una estructuración por épocas que nos permite documentarnos más a fondo de lo que se puede enseñar en un curso de filosofía en México, sino que también le inserta comentarios y valoraciones personales, que no era cualquiera, parece entonces, para los 40 Ramos ya estaba consolidado como uno de los más grandes pensadores del país. Entonces se vuelve una historia comentada de la filosofía y comentada sobre todo, esto quiero resaltarlo, en muchas de las ideas que ya venían desde el perfil del hombre y la cultura en México, ¿no? Obviamente, pues no, hay instancias, uno nota casos, hay cosas que me llaman mucho la atención, porque uno puede denotar, obviamente, algunos intereses de Ramos que van a apuntar hacia ciertos juicios, de valor en el texto, ¿no? Bien, voy a hacer una mención pequeñita, ¿no? Estoy citando la edición de la UNAM, de la página, la edición que salió, la historia de Fresno México que salió en la edición de la UNAM, en la página 155. Lo cito, dice, difícil es hacer una valoración justa del régimen escolástico en la Nueva España. Sus modalidades estaban predestinadas desde el momento de la conquista en el índole del pueblo que dio origen a la nacionalidad mexicana, y sus vicisitudes no hicieron sino seguir, en estricto paralelismo, la órbita descendente del destino español en los tiempos modernos. No podía tener otra cultura que la de tipo medieval, la colonia de un imperio que había abrazado fanáticamente la causa católica, entre otras causas, porque ésta favorecía la realización de sus ideales políticos. Entonces vemos que una frasecita ya aventó varios juicios, ¿no? Ya dice no valoración sobre España en la modernidad y en general pues, la recuperación de la cultura medieval y toda la asociación al catolicismo. En una frase, esto es muy de Ramos, ¿no? Que poco decía mucho, ¿no?
Y más adelante nos va a decir algo, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cito de nuevo. Dice, en el orden de la cultura intelectual, la educación escolástica es responsable también de la debilidad del sentido empírico en la mente mexicana, de la pobreza del método científico que ha impedido el conocimiento de nuestro país en su realidad original. Está un poco fuerte, ¿no? Pero realmente lo que pues, está haciendo un juicio sobre cultura nacional, un poco en la línea de lo que estaba haciendo en el perfil, nada más que en este caso la historia y dice, incluso va a haber hablar de la escolástica claramente, ¿no? Incluso le da bastante por allí, ¿no? Y luego nos va a decir algo más adelante, ¿no? Dice, el único beneficio que quizá pueda haber resultado en la educación escolástica en la Nueva España es haber desarrollado las facultades lógicas en los mexicanos, dejando impreso en su inteligencia cierto don de claridad y precisión que caracteriza la mente latina. La escolástica promovió el ejercicio y el cultivo del arte de pensar, que despertó en los mexicanos el espíritu crítico, con el cual fueron capaces de juzgar el valor de las fórmulas envejecidas del aristotelismo escolástico. Entonces, si vemos de nuevo, lo va a vincular, va a hacer un juicio ahí. Entonces, pues más bien una historia contada. Las referencias nos muestran la relación que ve Ramos entre la filosofía y la cultura mexicana. Y esto es bien importante, pues nos muestra, me parece ahora sí, el vínculo entre el perfil y la historia de la filosofía en México. Recordemos que el argumento central del perfil, que es como lo voy a llamar, a pesar de que es una obra heterogénea, gira en torno a la idea de que en México domina un complejo de inferioridad que atraviesa distintos niveles de la vida y la psique del país, desde los políticos hasta los privados. No, figura central de esta idea es la del pelado, ¿no? Personaje que encarna la vida de los suburbios. Estás hablando de los 40. No, vamos, no, hay que tener cuidado con cómo lo veríamos ahora. Pero él en su momento habla del pelado, Yo- ¿no? Este personaje que encarna la vida de los suburbios, ¿no? Los barrios, le decían en esa época. Personaje en constante reafirmación hasta el punto de la exageración, nacionalista extremo y en pugnas imaginarias, pero que detrás de esas actitudes se esconde complejos duros sobre sí mismo, ¿no? Esta beta psicoanalista de Ramos, inspirada en Jung, lo lleva a diagnosticar al país que aparece como presa de un complejo emanado de su propia falta de un proceso histórico basado en posibilidades reales y estropeado por la imitación acrítica de otros países con más historia y desarrollo. Se refería de esta manera, de manera especial a la copia de los Estados Unidos que se encarnó en la Constitución de 1824 y que tuvo como resultado la visión negativa sobre sí mismo, que sobre sí mismo ha marcado el país. ¿Cómo voy de tiempo ahora? Dime, ¿cuánto me queda? Pues ahora sí ya le voy acelerando. 5 minutos más adelante. 5, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver, la revolución filosófica de esto estaría en la duda sobre la existencia de una filosofía mexicana. Entonces, ya los que nos hemos dedicado a esto, ya pasamos por muchos años a esta etapa en la que se decía que ni siquiera hacíamos algo así como filosofía y demás. No tiene sentido volver a esas discusiones, pero se van a reflejar allí, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué vamos? A mí me interesa mucho, fíjense, que hay figuras que lo recuperan claramente. Por ejemplo, eh, ya en su momento, o sea, decía Uranga, Uranga lo recupera, y Uranga es importantísimo porque es la figura central de estos textos de filosofía de filosofía de lo mexicano que se publicaron en tiempos del Hiperión, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite mostrar de manera muy clara? Una recepción directa, ¿no? Entonces, por allí sabemos bien desde los textos que Uranga no solo tomó clases con Ramos, que no era su profesor favorito, pero lo respetaba bastante y de hecho él los apoyó, pero sabemos que leyó la obra y le da continuidad, ¿no? Entonces es muy importante. Y que lo haga directamente el autor. Este es un testimonio de primera mano, ¿no? Como lo va a hacer desde textos como, por ejemplo, en Análisis de Ser Mexicano, ¿no? Entonces, en que ahora sí de manera clara la cultura mexicana se vuelve un gran objeto de estudio, ¿no? No va a leer tanto. Entonces, las conexiones son fáciles de encontrar, pero va más lejos. Esto es algo que a mí me interesa mostrar. Hay por ahí el propio Ramos hace una mención bien importante de este proyecto de la filosofía de lo mexicano y lo hace en un artículo que se tituló En torno a las ideas sobre el mexicano, ¿no? Ha aparecido que este texto va a aparecer en la revista Cuadernos Americanos en 1951, les paso la ficha, año 10, volumen 57, en mayo, junio del 51, ¿no? Este texto, les decía, esto es importante porque aparece en la versión del Colegio Nacional en que se compilan los artículos. Entonces, nos permite ahondar muchísimo más al trabajo, ¿no? Y Ramos, a mí me gusta mucho de esto de él, celebraba que hiciera este tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, voy a citar lo que nos decía
Ramos sobre el proyecto Hiperión. Dice, hoy veo que se realiza una esperanza que no me había abandonado, que no me había abandonado. La de que el tema interesara el tema de lo mexicano, dice, el tema interesara a un grupo numeroso de hombres preparados para abordar la cuestión dice, mediante exámenes rigurosos de las diferentes manifestaciones de la vida. Solo una contribución colectiva es capaz de rendir resultados apreciables que influyan de modo decisivo en la orientación de nuestra vida y nuestra cultura. Soy pues el primero en encomiar y alentar a todos aquellos que, con seria decisión, han resuelto dedicar su actividad intelectual a este tema, cualquiera que sea el enfoque y método empleado para su tratamiento. Creo que es el tema al que debe darse prioridad en las diversas disciplinas filosóficas, históricas y antropológicas en México para beneficio de nuestra más que en una vida y cultura nacional. Es joven, un joven, aporta completamente al trabajo, ¿no? Voy a hacer una mención muy chiquita ya para casi terminar, directamente lo que nos decía Ramos en este artículo que se llamó En torno a las ideas sobre lo mexicano. Fíjese lo que dice. Dice, me atrevo a suponer, lo cito, dice, me atrevo a suponer que que la fecha de los cursos de invierno que acaban de celebrarse en la Facultad de Filosofía será un acontecimiento en la historia de nuestra cultura, que señala la rectificación de una equivocada actitud mental del mexicano, la de tender a fugarse de la propia realidad sin antes conocerla y valorarla. El hecho de que multitud de hombres de estudio, especialmente los jóvenes, apliquen su pensamiento a aquel objeto, significa que hay una nueva valoración de el reconocimiento de su importancia como base para vivir nuestra existencia de acuerdo con su originalidad. Sigue más adelante, entre estas alusiones quiero referirme a una de las contenidas en el valioso trabajo de Emilio Uranga, quien al discutir mi idea sobre el concepto complejo de inferioridad del mexicano, propone que sea sustituida por el concepto de insuficiencia. En el deslinde, bueno, va a seguir, o sea, a mí algo que me gusta mucho es que se los toma en serio como objeto de discusión y se logra el gran objeto después de una filosofía seria, me parece, de acuerdo al proyecto que tenía Ramos, que me parece que efectivamente aquí podemos ver que yo creo que el antecedente más fuerte de este proyecto era Ramos, pero entran en discusión, es decir, se genera una serie de condiciones en las cuales este grupo muy brillante de estudiantes que fue el del Hiperión, que fueron figuras muy importantes después, encuentra las condiciones para poder ejercer lo que tienen que ver condiciones tanto materiales como la existencia de una universidad, que hubiera las publicaciones y sobre todo que en el ambiente estuvieran estas ideas como para que se les dejara trabajarlo seriamente. Entonces, ¿a qué voy? Pues vamos, se vuelve clave en esto, ¿no? Digo, no voy a procesar mucho más, ¿no? Los invito a seguir estudiando los temas, pero me parece pues, que tenemos todavía mucho que explotarle a Ramos, ¿no? Parece de repente que ya está muy viejito el perfil del hombre de la cultura en México y sin embargo, no sé si para bien o para mal, basta meterse a noticias desde las más triviales hasta las más, las más profundas y lo que queramos entrar en la filosofía. Yo os invito siempre a estudiarlo y pues bueno, ojalá digo, sea algo que les haya gustado ahorita y pues bueno, estoy abierto a comentarios, críticas con toda confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le pedimos que permanezca con nosotros por toda la mesa porque la ronda de preguntas y comentarios va al final. Entonces, acabamos de escuchar su ponencia, Samuel Ramos y los orígenes de la filosofía de lo mexicano. Sin duda muy importante para aprender sobre la filosofía de nuestro propio país. Eh, Me alegra muchísimo que lo haya retomado y que trate cuestiones tan importantes como es el currículo y la enseñanza y la difusión de la filosofía mexicana. A continuación vamos a escuchar al compañero Ulises Adelfo Cortés Montesinos. Les comparto un poco de su semblanza eh, curricular. Es estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Universidad de Guanajuato. Ha participado en el quinto coloquio de estudiantes La filosofía mexicana frente a la violencia, organizado por el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana. Asimismo, participó en el concurso de ensayo Adrián Sebastián Reyes Tapia, organizado por el Seminario de Pensamiento en Español del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Sus campos de interés son la filosofía mexicana, el idealismo alemán y la metafísica antigua. Eh, Ahora mismo le cederé la palabra para que nos comparta su trabajo titulado
la conciencia desventurada y la dialéctica de la conquista espiritual de México. Muchas gracias. Buenas noches, ¿sí me logro escuchar? Sí, adelante. Ok, voy a pasar a proyectar mi, mi presentación. ¿Sí se logra ver bien? Ok, Sí, va. se ve muy bien. Bueno, este trabajo lo pensé originalmente utilizando la figura de la conciencia desventurada de Hegel que podemos encontrar en la fenomenología del espíritu, pero a través de una reflexión, una serie de cambios y demás, lo decidí cambiar por la mitad del título, que es la dialéctica de la conquista espiritual de México. En primer lugar, como una introducción o una especie de serie de presupuestos que están contenidos en lo que hoy les vengo a presentar, pues es que el concepto de América, siguiendo a O'Gorman, no es fruto de un descubrimiento de una entidad inmóvil e inmutable, independiente del sujeto social occidental, sino, y muy por el contrario, el fruto de una construcción desde el primer momento, al carecer de referencia geográfica y geográficas y culturales, pues desconocían el territorio y no habían pueblos conocidos comparables. El suceso de América es único en la historia. En ese sentido, al menos yo creería que el así llamado descubrimiento de América forma en primer lugar un acontecimiento fuertemente único debido a que la conciencia occidental dentro de sus parámetros o dentro de la serie de formas de comprensión que tenían para las distintas civilizaciones, tanto del Oriente Medio como las que conocían de África y demás, pues no existía como un punto de comparación a través del cual se pudiera encontrar qué es lo que es americano. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de O'Gorman, que desde el primer momento ya América parte como una construcción, es decir, primeramente como inicia el libro, ¿no? Con el archipiélago de Japón, después con el paraíso terrenal, después con toda la carga mitológica que el filósofo Eduardo Subirats va a mencionar, en el sentido en el que se relaciona fuertemente a América con una serie de mitos y demás. Expansionismo europeo y el colonialismo son formas que se encuentran en el proceder inherente de la modernidad, pues las pretensiones seculares del conocimiento y el dominio técnico se encuentra ahí in nuce, ¿no? Es decir, esta es una idea que saqué a lo mejor de un poco torcer y tergiversar las ideas de- del filósofo mexicano Leopoldo Sea en su libro La filosofía latinoamericana. Bueno, o sea, ya entrando ahora sí en la propuesta, el problema de la evangelización es básicamente que tomo este término de la conquista espiritual refiriendo a que, tal como nos menciona el historiador Robert Rickard, existen distintos tipos de conquista, es decir, para términos prácticos podemos decir, decimos la conquista de México y tenemos una serie de cuestiones y de matices que se deben de hacer. Es muy complicado también hablar sobre la conquista, no sé, de ciertos, de México en su generalidad, porque como se sabe, pues eso no abarcaría, como lo dice Robert Dickard, los estados que hoy componen México, como los del sur o el norte y demás, sino nosotros nos referimos aquí en esta ponencia al Valle de México, ¿no? Principalmente, un poco acotando más la cuestión que delimita Rickard en su libro. En ese sentido, los intentos de evangelizar a las poblaciones no obedecen a meras tácticas de persuasión, sino a cómo revertir y comprender la idolatría habitante en aquellos. Entonces, o sea, no solamente se requiere para la conquista espiritual una serie de cuestiones meramente, pues, retóricas y de convencimiento y demás, sino también una comprensión a fondo de cómo era la religión de estas civilizaciones, qué es lo que adoraban, cómo
incluso hasta las tecnologías de qué cosas hubieran podido ser más o menos cercanas. Por ejemplo, algo muy simple, Ricard, por ejemplo, hablaba sobre el rol de la confesión, que Sagún nos habla en su primer libro cuando habla de cómo eran los modos de expiación, tanto de la embriaguez como del adulterio. Había una serie de cuestiones, por ejemplo, relativas a la inmaterialidad. Por eso está el dios Tezcatlipoca, que en los coloquios, por ejemplo, se refiere muy constantemente a este asunto. Y de tal manera en la que existan cuestiones cercanas o lejanas y cómo se puede establecer. Es decir, el problema de la evangelización no es un mero asunto de violencia física o un mero asunto de retórica, sino más bien obedece a toda una transformación y comprensión del mundo, del México antiguo. Y bueno, eh, decidí, o sea, se me podría preguntar por qué elegí utilizar a Hegel. Es algo, pues a lo mejor muy ya conocido, etcétera, pero creo que al menos en mi reflexión en torno a este tema, lo que logré encontrar es que hay una relación muy repetitiva y en la que los cronistas y sobre todo están insistiendo completamente en que parece que hay algo escondido o hay una especie de prácticas, pero esas prácticas se ven sostenidas por o la influencia del demonio o por la naturaleza, etcétera. Entonces, todas esas prácticas no obedecen a una simple lógica de vamos a cambiarle la religión y ya, como si fuera una especie de cosa cualquiera, sino más bien atienden a una dialéctica entre la apariencia y la esencia, es decir, el fondo del mundo indígena y la apariencia de esto. Es decir, ¿qué es la apariencia? Pues las prácticas, los ritos, eh, ciertas, o sea, cuestiones tan básicas como la organización política, etcétera, que los antiguos frailes, pues van a identificar con las prácticas y hay una esencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos la historia de los indios de la Nueva España de Fray Toribio Benavente, Motolinia, pues podemos ver que esa motivación es lo demoníaco en sí mismo y eso demoníaco se ve explícitamente en sus manifestaciones, es decir, en los sacrificios humanos y en la guerra, en sus formas de vestir, etcétera y se da, por así decirlo, como bien lo declara Todorov, una especie de narración en la que se ve mucho menos, si se podría ocupar la palabra, que yo creo que es un poco inexacta, como una cuestión menos neutral, si lo podríamos decir muy entre comillas, en el sentido en el que Motolinia pone sus primeras impresiones y dice lo que a él le interesa, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, o sea, ahí está primero la apariencia puesta como lo esencial, las prácticas son inmorales y demás, y la cuestión está en y la esencia es lo que se puede ver a simple vista, ¿no? En segundo lugar, propongo que en Sagún, que es un estudioso del mundo indígena muy importante, podemos encontrar una serie de reflexiones en el sentido más hegeliano de la palabra que intentan encontrar la esencia del mundo indígena, o sea, a través de una serie em, de cuestiones tales como el desarrollo de un método para organizar los testimonios, la reflexión en torno a qué motiva las prácticas religiosas. Y entonces eso lo lleva a considerar lo siguiente, que la apariencia es algo puramente accidental, es algo puramente inesencial y hay el elemento de la religión que es lo importante. Entonces él nos menciona y nos dice, bueno, los indios tienen una serie de instituciones virtuosas, una serie de cuestiones importantes que se pueden quedar y se deben quedar porque estas personas muestran mayor virtud que los laicos en Europa, pero al mismo tiempo el problema o la motivación demoníaca es en esencia
la religión, ¿no? Entonces ahí hay una forma en la que se pone la esencia como lo importante y la apariencia como lo que oculta, lo que más que em, mostrar o más que inmediatamente, lo que hace la apariencia es ser lo inesencial y más bien ser una especie de cuestiones. Villoro en su ensayo o en su artículo sobre titulado Saguno, los límites de la comprensión analógica, pues dice que básicamente hay una cuestión acá que la cuestión de Sagún es que no logra visualizar que la religión en el México antiguo funciona dentro del todo, ¿no? Es decir, las instituciones, los gobiernos, la educación, cosas que a Sagún le parecen muy interesantes como el Huehuetlactoli, ¿no? Y diversas formas están encarnadas necesariamente en en las instituciones indígenas, en las prácticas, en cosas tan simples como el comercio, el sistema de tributos, etcétera, está ahí la religión politeísta escondida, ¿no? Entonces eso es a lo que Villoro atribuye el fracaso del proyecto evangelizador. Y finalmente, pues el fracaso que yo pondría en el lugar de la reflexión determinante, que es básicamente el comprender que las instituciones indígenas, sus prácticas y demás se encuentran necesariamente unidos o pegados o encarnadas, que sería la palabra que creo que mejor explica la situación, en las diversas prácticas del mundo indígena. En ese sentido, no, como menciona Villoro, el regreso a la idolatría a partir de lo que hubiera podido proponer Sagún es necesario, dado que esa esencia encarnada no se termina de desencarnar, no se termina de destruir, por así decirlo, y entonces pues existe una necesidad de la destrucción para la evangelización. Entonces, siempre y cuando sobrevivan estos atisbos de prácticas y de formas de gobierno, etcétera, pues es una cuestión que tiene que ver 100% con la religión. Entonces, tanto la apariencia como la esencia ya no se muestran en una prioridad, como podría decir, por ejemplo, Félix Duque, no, ni en un ponerse, ni tampoco en un presuponerse, sino es ambos a la vez. eh, ambos a la vez y a los dos se corresponden, es decir, podemos encontrar que la encarnación eh, de las instituciones y demás tiene que ver más con el politeísmo de lo que nosotros podíamos creer, y en ese sentido, pues esa es básicamente la idea. Esto lo podemos encontrar muy bien, por ejemplo, aunque es muy contemporáneo de Sagún, de hecho es uno de los que se lleva el Códice Florentino a Europa, Jerónimo de Mendieta, pues muestra cómo sucede esta serie de cuestiones, ¿no? La utopía franciscana en ese sentido se basa sobre todo en una comprensión de que la naturaleza humana habita en los indios, entonces ya no es lo demoníaco, ya no es lo malo en sí como lo motivado por el demonio, sino más bien la naturaleza humana se ve expresado en estas personas que en realidad el concepto de naturaleza, en ese sentido que antes había mencionado, que es el de la esencia y la apariencia, pues la naturaleza básicamente por tener un contenido particular y una serie de cuestiones heterónomas y demás, frente al autónomo universal que es la conciencia europea, pues básicamente se soluciona o aparentemente, que no se termina de solucionar, aparentemente se soluciona esta idea entre el fundamento, más bien entre la esencia y la apariencia, ¿no? Es decir, la esencia, que es la propia naturaleza, se muestra en la misma naturaleza o en los mismos entes naturales de forma inmediata en su contenido indeterminado y particular, y más bien podremos pensar, no sé, en un filósofo como Kant, la, la misión de la racionalidad y de la autoconciencia es más bien llevar esta particularidad
que se muestra en la naturaleza, que no es el concepto de naturaleza en Kant, ya que este es mucho más, esto no tiene nada que ver con esto, sino más bien es una especie de conjetura. El, más bien la misión de la autoconciencia es llevar a este particular, a este conocimiento no libre, a la libertad, ¿no? Tanto en la razón teórica como en la razón práctica. En ese sentido, las costumbres indígenas no esconden más que su propia manifestación, lo que veníamos mencionando, y la conciencia europea hace de movimiento del mundo, llevando lo meramente potencial a lo actual, desarrollando lo que Bolívar Echeverría nombra como el materialismo político. Esto lo saco del texto acerca de qué es la modernidad, que en ese sentido no puedo decir que completamente la ponencia coincide con la postura de Echeverría, ya que ya que yo me enmarcaría más como una especie de presupuesto teórico en en la teoría de Todorov acerca de que la modernidad inicia o tiene su fundamento en el colonialismo y principalmente en el descubrimiento de América, ¿no? Y pues Bolívar Echeverría lógicamente lo entiende desde más atrás, desde el siglo XIII con la Revolución Técnica. Y pues bueno, la, la conclusión es que la modernidad en cuanto a movimiento y forma de relacionarse tanto con la naturaleza como con los otros, tiene, a pesar de las muy buenas intenciones que tiene Sagún, que por ejemplo se ven claramente en una investigación de un artículo que publica el doctor Miguel León Portilla, que se llama La condena de la conquista en Sagún. Él sí mostraba un verdadero interés y una verdadera motivación para conservar las tradiciones del mundo indígena y sus instituciones y fuertemente condenaba la conquista, como el doctor Miguel León Portilla coincide, mm, pero al mismo tiempo el mismo presupuesto, lo que está detrás de Sagún, pues básicamente termina marcando un límite, como ya nos había mencionado Villoro, en la comprensión de lo que podemos nosotros pensar en torno a un contacto con el otro y sobre todo el conocimiento, no más bien la conclusión de la naturaleza, la conclusión de Jerónimo de Mendieta acerca de que los indios tienen o están motivados por una naturaleza humana en la que son buenos y todavía no son ni perversos, pero tampoco son santos, es una conclusión que más bien atiende al movimiento que tiene la conciencia europea hacia los, hacia las personas dominadas, ¿no? Entonces, no se termina de solucionar el problema, sino más bien se desarrolla una nueva categoría que permite todo el movimiento posterior del colonialismo. Entonces, en ese sentido, eh, em, la lógica de la dominación no muestra el mundo del otro, sino solo la configuración para su conciencia. O sea, nuevamente el objeto ahí es básicamente esto. O sea, creo que no es mi motivación tampoco mostrar como el desarrollo de todos los cronistas. Elijo franciscanos principalmente porque hay una diferencia muy clara entre Motolinía, Sahagún y Mendieta, y sobre todo por la cuestión relativa a cómo parece que se van dando una serie de cambios de punto de vista en el que Motolínea pues parece partir de lo meramente aparente, de lo que él logra concebir desde su desde su propia situación, a Sagún, que ya tiene una motivación y ya genera toda una preparación que Ricard considera etnográfica y lingüística, que lo llega a mencionar también. Entonces ya hay toda una investigación, todo un intento por conocer, pero ese intento siempre parte de la misma conclusión que toma O'Gorman, que es la invención, ¿no? El concepto de naturaleza en América pues se torna como una categoría que es más bien, juega con la misma lógica de lo esencial y lo inesencial.
Y bueno, esta es mi bibliografía y muchas gracias. Igual si tienen alguna pregunta, eh, estaría muy bien que me comentaran una crítica o lo que consideren. Voy a leerles una pregunta que tienen. Para el doctor Palafox, dice, Samuel Ramos utiliza al pelado como símbolo del complejo de inferioridad del mexicano. ¿Hasta qué punto esta categoría sigue siendo útil para entender la identidad mexicana actual? ¿O habría que replantearla frente a las nuevas realidades sociales y culturales? Ok, ¿se integra con otras o contexto directo? Como Por me el digan. momento es la única. Por favor, conteste. Ok, bueno, a ver, a ver, a ver si no digo una cosa como muy superficial, ¿no? Pero a ver, uno pensaría que ya está superado y a mí me preocupa que realmente no, mira. Eh, eh, Voy a poner un ejemplo bien tonto. Hoy, hoy la noticia de moda fue que el ex de Belinda anda con Emma Watson. Entonces, leí una mentira como, este es mucho, es mucho él, ella, y cosas de este tipo. Todo el tiempo era un sencilla, ya se oye. Entonces yo decía, son personas a las que ni conocemos, pero a mí algo que me impresiona porque al final, pues, uno por redes sociales se más se entera de percepciones populares, ¿no? Y yo decía, ¿cómo ningunean al, al pobre chavo? Bueno, pobre entre comillas, es un chavo muy adinerado, ¿no? Y yo, extranjera, y yo decía, qué bárbaro, cuánto complejo, porque no se ponen a pensar, o sea, si es una persona que estudió, si que ha hecho en términos empresariales y demás, pero el culto cae hacia la persona de fuera, ¿no? O sea, yo les digo, puede ser una cosa muy superficial, pero la vamos encontrando en general. O sea, a mí me preocupa sí que de verdad parece que seguimos, cuesta mucho pensar que México es capaz de hacer cosas positivas y bien, ¿no? Y bien se dice a veces, ¿no? El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano porque es el primero que enjuicia, ¿no? Y a veces de manera dispareja. Entonces, a ver, el núcleo, lo que vuelve muy importante al texto de Ramos es que se metía a eso. O sea, él pensaba, no era un libro para académicos, era un libro, pues, para casi cualquiera que pudiera leer, ¿no? Él decía, él pensaba, tuvo formación médica, esto explica mucho de cómo trabajó él. Pero él pensaba así como casi hacía un psicoanálisis de la cultura mexicana, de la psique colectiva mexicana, y encontraba ese problema. Entonces, decía el pelado, este es el que tiene esos rasgos, o sea, pero ese que decía que lo tenía no nada más el, el pelado, ¿no? También decía lo tiene el burgués y demás. Entonces decía, es un rasgo común. Entonces, yo realmente a veces sí me pregunto si hemos llegado ya a un punto en que podamos hacer una valoración justa de nuestra producción cultural y en general de nuestra vida, sin exagerarla, no hay que ser objetivo, pero a veces me preocupa que de verdad parece que no somos capaces de encontrarnos como aptos para las cosas más interesantes en general, ¿no? O sea, a mí eso a veces me pasa, ¿no? Por eso les puse ejemplo muy trivial, pero pues pasa en general, o sea, digo, es donde vemos cuál es como el ideario colectivo, ¿no? Entonces no sé si respondo bien. Sí, muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas para ambos. Primero que nada, agradecer sus dos ponencias porque es muy importante que en este diálogo entre filosofía mexicana y japonesa presentemos las columnas vertebrales de ambas propuestas ideáticas. Para empezar, la filosofía mexicana, como bien lo ha dicho ahorita el doctor y el compañero, tiene fuertes raíces europeas, pero no por esto es eurocentrista. Y muchas veces la filosofía mexicana se tiene que colar en las academias de filosofía mexicana, ¿no? Casi, casi como explicar qué es lo filosófico. Entonces, autores como Samuel Ramos, el pensamiento de Motolinia, el de Fray Bernardino de Sahagún son muy importantes en el currículum de formación profesional para que no estemos como errando y preguntándonos
ciertas cosas a alturas muy peligrosas. Y sobre todo porque toman en cuenta este sesgo, ¿no? Una de las obras principales de filosofía mexicana es la de Hurtado, que él justamente retoma esta cuestión de la filosofía de lo mexicano, la filosofía en México. Entonces, yo aquí tengo un par de preguntas. Primero, para el doctor Luis Aarón, ¿usted cuál considera que es esta directriz de hacer historia de las ideas de la filosofía en México que nos regala el siglo XX? Porque cada siglo, cada generación, como bien las establece Ramos, ¿no? Los patriarcas, los fundadores, nos va regalando su particular horizonte filosófico. ¿Cuál considera usted que es esta tradición que hereda Ramos y que continúa? ¿no? Ok, la integro con la de Ulises, después sí, puedo, espero. Ok. Y para el compañero Ulises, nos has mencionado ahorita una importante visión del mundo antiguo, del mundo prehispánico, con la intervención de varios de los frailes en los cuales tú nos estabas exponiendo que nos decían desde su sesgo religioso, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿tú consideras que hay un pensamiento propio, una filosofía tal vez en las culturas prehispánicas? Y mencionaste únicamente el pensamiento náhuatl. Eh, no sé, ¿has considerado ampliar el horizonte, por ejemplo, con los mayas? Me gustaría escucharte muchísimo porque tu investigación es bastante prometedora. Gracias. Si quieres contesta primero Ulises y luego yo sigo, y ya que vas más encarregado. Bueno, yo diría que sí, la verdad, estoy como muy acotado a esas cuestiones de lo náhuatl, porque pues, fue con el primero con el que me encontré, pues fue con Saúl. Pero yo creería 100% que es muy problemático hablar sobre filosofía náhuatl, ¿no? Sobre todo por esta obra de Miguel León Portilla, que es ya un clásico y es importantísima de leer, en torno a que justo en las clases de filosofía mexicana con mi profesora, la doctora Paloma, comentábamos que es muy problemático hablar sobre filosofía en el sentido en el que lo menciona León Portilla, porque menciona una serie de características que competen a los griegos en cuanto a las características primordiales y esenciales de la filosofía. Entonces se dice, la filosofía debe de ser esto, ¿no? Y el Tlamatine era básicamente como el filósofo antiguo y existía una serie de respuestas acerca de cuestiones relativas a las que también se encarga la filosofía griega y demás. Pero aquí o sea, yo la problemática la tendría con el hecho de que parece que el pase o más bien como la credencial de qué es la filosofía o qué es lo que debe de ser la filosofía, la tenga primordialmente Grecia y pueda decir, ah, sí, esto es filosofía y esto no es filosofía, ¿no? En ese sentido yo creería que es problemático. Yo creo que sí hay un pensamiento y hay historiografía también. En mi clase de historiografía estábamos leyendo un texto de Navarrete en torno a cómo funciona la historiografía en los códices y demás, pero justamente yo creería que más bien sería importante entenderlo desde un punto de vista distinto y más bien no como casarnos con esta idea de que el pase de entrada o de afirmación o de negación de lo que es la filosofía necesariamente se encuentre en las características. Yo creo que si hay un pensamiento que es muy importante estudiar. Por ejemplo, Netzahualcóyotl y demás pensadores que menciona el doctor Miguel León Portilla, pero creería que es como muy complicado hablar de si es filosofía o no es filosofía, y por eso, o sea, diría que tendría sus matices, pero siempre desde lo poco que sé también en torno a ese tema. A ver, yo creo, eh, a ver, creo que hay más bien varias escuelas, no creo que haya una escuela única y, a ver, pero el problema es que sí es cierto
la tendencia principal con la cual se hicieron los estudios sobre la filosofía en México, que no es que no haya tantos, es en realidad, no es que haya muchos, en realidad hay una, o sea, como tal, historias de la filosofía en México son bien poquitas, esa es una lista. Llegas a unos 10 autores, ¿no? Lo hacía Valverde Telles, realmente es el fundador del área, ¿no? Fue a la universidad. Lo hace Ramos después en la universidad, lo hace después Gauss, entonces luego Ibargüengoitia, algunos casos, pero luego Carmen Rovira, que es la que continuó hasta mucho después, pero así como tal, historias de la filosofía en México son bien poquitas, ¿no? Ese es un tema serio. Y la mayor parte de los estudios que han dominado los monográficos. Entonces, se escribieron desde la perspectiva de historia de las ideas muy en la línea Gauss, ¿no? Que lo que sí tenía es que era mucho más meticuloso en el método Gauss. Entonces, era como mucho más metido en esas cuestiones y pues tiene la mejor escuela, ¿no? Es donde se forman todos. Ahora, yo diría que lo que pasa es que sí hay algunos autores que claramente vemos que sí siguieron un poco en la línea Ramos, ¿no? Pensemos, pues, Bernabé Navarro, en algún momento, no, pues, de hecho, casos anteriores, ¿no? Por ejemplo, Sea me parece que hace algo muy semejante en algún momento, ¿no? Pero sí hay como una recepción posterior. A ver, por eso digo, yo creo que no creo que hay una escuela dominante, creo que hay como en distintos lugares. Mencionaste un personaje que bien importante, ¿no? Que es el doctor Hurtado, ¿no? Entonces Hurtado, por ejemplo, me parece que sí trabaja en una línea muy a la... Él lo que hace se parece como más a lo que hacía Samuel Ramos, de hecho, ¿no? Entonces, hace algunos de sus trabajos, pues, compro los que he hecho sobre Vasconcelos, me parecen muy en esa línea, ¿no? Lo que he hecho sobre la revolución. Y de hecho él fue de los que contribuyó mucho. Por ejemplo, yo cuando era alumno, pues no se hablaba mucho del Hiperión, por poner un caso, ¿no? Yo me acuerdo que mis primer acceso a los textos del Hiperión fueron la antología que hizo después, que salía, no creo que salió en 2007, la antología del Hiperión. Entonces, a partir de ahí empezamos más o menos a recuperar, porque eran ya bien inconseguibles los libros, ¿eh? De hecho, los únicos que se han reeditado de esa época son los de Uranga, más o menos algunos de SEA. Y creo, y por allí hay como alguna reedición de la fenomenología del relajo, pero así que digas muchos así. Por ejemplo, no se ha reeditado Nevares, ¿no? No se ha reeditado ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, Sánchez MacGregor, etc., ¿no? Entonces, sí es cierto que está faltando se estudien. Ahora lo que pasa es que hay que ser también tanto el mundo universitario que tienes como por todos lados, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho más bien que sea diverso. Entonces, tienes incluso, porque te puedo poner un caso, ¿no? La UNAM tiene más en cantidad de personas que se dedican pero incluso dentro de ellos vas encontrando diferencias, ¿no? No todos, aunque todos se dedican a la misma área, no todos lo hacen igual, ¿no? La UEMEX tiene un programa muy bien enfocado hacia eso, es la gran virtud del programa de la UEMEX, ¿no? Que tiene una línea mexicanista y latinoamericanista muy fuerte, pero incluso ahí mismo, pues notas que no todos lo trabajamos igual. Entonces, creo que ya más que, a mí me gusta más que pensar en pensar como en una manera unívoca de hacerlo, me parece que más bien lo que vale la pena es irlos integrando, porque por ahí te encuentras gente muy talentosa por todos lados, ¿no? Lo hemos visto en los congresos que hemos hecho de esto, ¿no? Pues a mí lo que me gustó mucho es que llega gente de todos lados, ¿no? Entonces llegó gente de los estados, llegó gente incluso de Estados Unidos, ¿no? Entonces te dabas cuenta que hay como muchas como microescuelas de estudio de filosofía mexicana y a mí me parece que más bien lo mejor es como tener la visión en conjunto, ¿no? O sea, porque notas que hasta son temas varían, ¿no? Lo que me ha tocado ver a mí, voy a hacer que lo digo a mero título personal. Te das cuenta que, por ejemplo, la gente del norte tiene preocupaciones más temas como, me acuerdo, como sobre violencia, ¿no? Se entendía la razón, ¿no? Ahora creo que hay como la idea de hacer como una tipo de asociación de filosofía del norte, ¿no? Estás pensando Chihuahua, toda esta zona, ¿no? Y hay, por ejemplo, estudios, hay un profesor de Chiapas, el doctor Raúl Trejo, que le está y hacer estudios directos de filosofía chiapaneca, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es que se está particularizando más que partidario. A mí, sinceramente, me gusta más que salgan estos estudios más particulares, porque pues ahora sí no puedo negarme el nominalista que llevo dentro, ¿no? Entonces, en realidad, a mí me gusta más creo que se aprende mejor teniendo como perspectivas más particulares que estas grandes teleologías que de repente meten todo en el mismo cajón, ¿no? Entonces, hace rato le preguntaste a Ulises algo muy interesante. Si, por ejemplo, no entraría
lo maya, ¿no? Pues, o sea, creo que se gana más si, por ejemplo, hubiera alguien que también se dedicara muy a fondo a lo maya, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Hay un caso, un autor, que en algún momento en los 40 trató, entonces me olvidó, ¿no? Gregorio López, me acuerdo, ¿no? Él hablaba de filosofía zapoteca, por poner un caso, ¿no? Y luego me ha tocado escuchar casos de alumnos aquí en el Estado de México es muy normal, que vienen que tienen de origen mazahua, aunque ya no hablan la lengua, es lo triste, ¿no? Pero que, por ejemplo, ya están apuntando a hacer estudios así, ¿no? Entonces, creo que se gana más con la especialización en temas más concretos, porque tienes, aunque aparentemente menos, tienes trabajos más hechos más a fondo, ¿no? Con eso, ¿no? Con ciertos temas. Sí, espero haber respondido. Sí, muchísimas gracias. Y gracias a los dos por sus respuestas. Creo que es bastante enriquecedor en este momento que comencemos a discutir fuentes, maneras de historiar la filosofía mexicana, porque como usted bien dice, el primer historiador de la filosofía mexicana fue Emeterio Valverde Telles, y tenemos justamente aquí en la Basílica de Guanajuato un monumento, ¿no? Entonces, es bastante importante. Muchísimas gracias a los dos por sus respuestas. Les voy a leer las siguientes preguntas. Tenemos para el doctor Palafox en relación a la pregunta del pelado. Sí, si el pelado representa una forma, un sentimiento de inferioridad, ¿hasta qué punto la educación debería centrarse no solo en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación de una conciencia cultural que permita superar ese tipo de complejos? Si gusta responderla o que lea las siguientes preguntas. Son más para, o sea, van más o sea, hacia los dos o van como prefieras, yo te hago caso. Como usted decida, Vamos de adelante. una a una como van saliendo, ¿no? Y por su también son también Sí, para Luis. Mira, eso creo que es la parte clave. La educación también tiene que fomentar el aprecio por la propia cultura, ¿no? Que es diferente, que no significa no ser objetivo. O sea, también hay cosas que no hacemos bien en nuestro país, ¿no? Pero que finalmente, a ver, y esto es algo que se venía viendo desde, a mí, por ejemplo, es algo que me gusta mucho de SEA, me gusta mucho que por él lo mencionara Ulises, porque el proyecto latinoamericanista tenía esto, ¿no? Entonces, lo que decían era, hay que claramente, para ser primero universal hay que ser primero particular. Entonces, para poder dialogar en un plano de igualdad con la cultura de cualquier parte del mundo, lo primero que hay que hacer es entender, pues, nuestros propios valores, ¿no? Nuestras características y demás. Entonces, pues claro que la educación, a ver, creo que es clave decirle a los niños, a la gente, mira, también tú puedes hacer las cosas bien, ¿no? Tú puedes alcanzar cosas importantes, puedes avanzar en la ciencia, en la filosofía, en las letras y demás, ¿no? Y me parece que enseñarnos a estudiarlo con la misma naturalidad que estudiamos pues, cualquier libro. Yo pienso una cosa muy general, ¿no? O sea, con el mismo respeto que leemos, no sé, a Goethe, leer a Rulfo, ¿no? Pues porque son grandes literatos, sencillamente cada uno lo hace diferente porque son en distintos contextos y demás, pero las dos son grandes obras, ¿no? Más que no es pensar que porque es Goethe es universal y porque Rulfo nada más es de aquí, porque a ver, algo que está pasando que no es muy conocido, pues que en realidad la cultura mexicana está empezando a tuvo un boom, pero ahora a partir de la expansión que ha tenido en Estados Unidos y el tema de lo que llaman la Mexican American Philosophy, pues está empezando a volverse filosofía de exportación. O sea, yo tengo, por ejemplo, pongo un caso muy general para dejar tiempo, ¿no? Tengo un amigo que ahora está trabajando los traductores al inglés para que los estudien en Estados Unidos y en cualquier país de habla inglesa. Entonces, creo que hay que empezar a decirle a la gente, mira, esto que estás haciendo también se estudia afuera, ¿no? O sea, puedes también darte cuenta que no es filosofía menor, en realidad. Aquí la vemos normal, pero en otros lados también ya está empezando a tener recepción, ¿sí? muchísimas gracias por su respuesta. Le pregunta Graciela Velázquez. ¿Cómo se logra ver la conquista desde diferentes puntos de vista, incluso solo considerando a los frailes franciscanos? Eh, pues yo creería que la conquista se realiza desde distintos puntos de vista debido a la naturaleza y a la serie de problemas con las que se va encontrando
la orden franciscana, que sin duda pues es la orden que pues dentro de las órdenes mendicantes pues es la más célebre, es la más grande, siempre son los que manejan más territorios, más idiomas, tienen más escuelas, etcétera. Y sobre todo, yo creería que la diferenciación se da principalmente debido a que, por ejemplo, en el primer caso, que Motolinía es de los que llega en 1524 junto con los 12, Sahagún llega 5 años después en 1529 y Mendieta llega después, pues son, o sea, tienen una serie de problemas distintos debido a que, pues básicamente Motolinía es el que se va abriendo paso, el que va conociendo. Antes estaba este señor Bartolomé de Olmedo, que es el que llega con Cortés y del que tenemos testimonio debido a pues, sus propias cartas y también a a la obra de este Bernal Díaz del Castillo. O sea, en primer lugar, pues se encuentran con Motolinia, pues le basta nada más con destruir los cultos idolátricos, los templos, erigir ciertas iglesias. También se llega a comentar y a mencionar que muchas veces se daba la evangelización por señas. En ese sentido, pues no era posible tampoco una investigación a fondo del mundo indígena, sino hasta que llega pues esta investigación etnográfica y lingüística que realiza Sagún y demás, y es también, o sea, sobre todo por los problemas, pero también por las herramientas que se van y también por la familiaridad con la que se desarrollan. No es lo mismo, creería que a lo mejor a Motolinia se le inicia pues construyendo una cruz y poniéndola y explicando, como menciona, nada más dónde está el cielo y dónde está el infierno, sino más bien ya poder dar una serie de sermones, etcétera, pues complican un poco más la misión de la evangelización y sobre todo la hacen más concreta. Yo creería que a pesar de que los franciscanos tienen el mismo proyecto, siempre las herramientas y las problemáticas se van desarrollando cada vez más, las herramientas conceptuales y sobre todo la visualización. Se cortó. Ah, ya volvió. Intervenciones de ambos. Este, Sobre todo ahorita retomando que cada quien tiene una escuela y un estilo de hacer historia de la filosofía en México y por supuesto de compartir sus ideas e incluso de irlo actualizando gracias hacia un horizonte interpretativo. Y el compañero Ulises lo retoma de una forma muy buena con el ejemplo de las órdenes mendicantes, eh, pues porque fueron el primer contacto, ¿no? Que se tuvo con Mesoamérica. Entonces, solo no hay más preguntas por el momento, solo hay felicitaciones para las dos ponentes excelentes. No, no sé, aquí hay una manita Eh, levantada, no sé si es pregunta o comentario. Ok. Aquí, Rabel. Es pregunta. Ah, adelante. Hola, Rabel del posgrado de Filosofía en Guanajuato. Pues primero, pues gracias por las ponencias, muy buenas. Y mi pregunta está un poco tirada a a los intereses personales que yo tengo, ¿no? A mí me interesa la filosofía política contemporánea. Y se me hace interesante algo que alguna vez estuvimos platicando, Javier Aranda y yo, haciendo una plática muy casual, acerca de cómo se caracterizaba, ciertas reflexiones en la academia, pues bueno, en las academias mexicanas, ¿no? Así como para decirlo grosso modo, ¿no? Y cómo se daba esa enseñanza, ¿no? Y comentaba Javier que decía, mira, dices que es una cosa muy curiosa, ¿no? Dice, dividiendo de alguna manera o concediendo esta división de la filosofía entre filosofía analítica y filosofía continental, hablando de filosofía contemporánea, y me dice, pues nosotros acá en México tenemos una cosa muy curiosa, ¿no?
no parecemos tener, ¿cómo se llama? Ya Javier puso carita de espanto. No parece tenemos una especie de atadura con una cierta tradición filosófica, como muy concreta, al menos en la enseñanza, ¿no? Decir, por ejemplo, nosotros podemos hacer de alguna manera una onda más ecléptica, ¿no? A la hora de la reflexión, yo agarro, leo autoras y autores continentales, como leo autoras y autores analíticos, y un poco la enseñanza es como si agarramos un poco de todo, ¿no? Este, Claramente en esa formación, no salvo la excepción de la UAMEX, por lo que he escuchado y he ido aprendiendo, no está la educación de la tradición del pensamiento latinoamericano, ¿no? Entonces, principalmente se enseñan poco esas dos tradiciones, ¿no? Pero, y aquí va un poco la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo plantean, y esto es para ambos ponentes, cómo plantean lo que sería la reflexión filosófica mexicana, o sea, concediendo la categoría de mexicano por lo que cada quien entienda, a pesar de que construye pues una identidad y sabemos que las identidades han sido cuestionadas contemporáneamente, pero bueno, prospectivamente, ¿cómo es que consideran la reflexión de una filosofía contemporánea mexicana, ¿no? Una vez superado el problema de delimitar lo que es lo mexicano, la mexicanidad o lo latinoamericano, lo latinoamericanista, eh, ¿con qué problemáticas, no? O sea, ¿cómo se construiría esa reflexión contemporánea? O sea, ¿cuáles son las problemáticas que son propias de estos territorios, si es que van a anclarse en una definición de territorialidad, o es más bien esta tendencia ecléptica o esta facilidad de la situación en la que nosotros estamos? Eh, y sobre todo, y esto creo que es tal vez un punto importante, porque si lo pensamos al menos desde un pasado colonial, también tenemos la cuestión de cómo nos relacionamos en pensamiento con el resto del sur global, con el resto de lo que ha sido excolonia, ¿no? Con el pensamiento africano, con el pensamiento del sureste asiático, en cierta medida también con Europa no occidental, con Europa del Este. Siento que son como planteamientos que ahora si yo que estoy estudiando filosofía me pongo a pensar, ok, yo quiero incluir dentro de mi reflexión problemáticas arraigadas en territorio, ¿no? Pero ¿qué es eso entonces? Hacerlo contemporáneamente, ya no, amén de recuperar el pensamiento del pasado y es importante traerlo a reflexionar a la licuadora, pero ¿cómo es, no? Y ya es una pregunta muy personal para ustedes dos. Si quieres antes, Ulises, un poco, voy a tardarme como 2 minutos en Ah, todo. no, no, doctor, Largo. usted inicie para que yo todavía estoy pensando un Bueno, poco. No, bueno, pues la verdad es muchas que gracias. qué buena pregunta, porque es difícil, o sea, qué bueno es de esas que es difícil de responder. A ver, eh, ¿cómo pues, a ver, yo creo, a ver, lástima que no lo metí, pero aquí algo que ya ubica muy bien Ramos y ya me parece que a veces dice mucho siendo concreto, y es algo que tenía Ramos y yo le respeto mucho, y él decía, la clave está en lo que se analiza, ¿no? Y a quiénes. Entonces, yo creo que lo primero es saber qué queremos preguntarnos. Entonces, pues, mira, lista de problemas que tenemos y cosas que pensar en este país es larguísima. O sea, desgraciadamente que ha sido, que ahora si hacemos la lista, yo le recomiendo a la gente si quiere deprimir es que se meta a las noticias, ¿no? Entonces, o quiere ser feliz sin sufrir, no vea noticias, pues desgraciadamente yo soy de los que las ven. Entonces, haz una lista y vas viendo que cada vez tenemos más problemas, que sin seguridad, que si pobreza, ¿no? Que si violencia, te hace un montón de cosas que en realidad me parece que lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a pensarlas en clave filosófica. Obviamente, pues, hay quienes no vienen de esta tradición de estudio, ¿no? No quiere decir que no hacen filosofía mexicana, a lo mejor no lo hacen conscientemente, ¿no? Pero lo que se ayuda mucho es el enfoque, ¿no? Es decir, que pensamos que el objeto de la filosofía no es solo comentar historia de la filosofía, sino que sea la misma realidad en la que estamos, y eso es lo que le va a contemporaneizar. Mira, te pongo un caso bien concreto. Yo me acuerdo cuando fue la pandemia, y cuando apenas entró esta cosa que ahora llaman 4T, hay una editorial que me gusta mucho, que es como muy de vanguardia, que es poco conocida, que es Torres y Asociados. Entonces, Torres y Asociados lo que hizo fue en el momento, o sea, a la par de que iban ambos fenómenos sociales, publicó textos de análisis filosóficos contemporáneos. Es decir, tenías allá muchos de los personajes más interesantes que investigan actualmente en el país hablando que si
que si sobre seguridad, que si sobre enfermedad, que sobre si democracia, etc., ¿no? Entonces lo que hacían era llevar todas sus herramientas de análisis a problemas contemporáneos. A mí los resultados me gustaron bastante. Hay otra colección muy buena, por ejemplo, la que sacó la doctora Virginia Espio, ¿no? Que sacó este monumental trabajo, fueron 3 trabajos sobre el tema de las transformaciones, sin escribirse a nada, ¿eh? O sea, fueron trabajos estrictamente de investigación y tenías trabajos multidisciplinarios bien interesantes. Entonces, yo lo que veía era justo la realidad mexicana contemporánea como problema de estudio. Me parece que sería como la vía, ¿no? Porque en realidad tiene que haber pues, a veces más con qué te posiciones y porque como decías, pues en realidad tenemos la ventaja de ser eclécticos. O sea, lejos de ser un problema, me parece una gran virtud, porque puede ser, miren, el caso de Horta es alguien a quien conozco, lo aprecio mucho y lo sigo, lo leo bastante, ¿no? A mí me gusta mucho como el tipo de trabajo que hace él por eso, ¿no? Es un profesor que viene de la analítica, o sea, se formó durísimo en la analítica y al mismo tiempo luego le entró al tema mexicano y lo hace muy bien, porque lo que ha hecho es utilizar todas las herramientas que adquirió de la analítica y cargarlas a temas mexicanos y los resultados en términos de método han sido bastante buenos, ¿no? Y así cada quien lo va haciendo. Entonces me parece que en realidad, y yo lo que intento siempre es decirle a todos, miren, no es un club cerrado, o sea, en realidad, pues lo que compartimos es un espacio, compartimos un tiempo, ciertos problemas, y cada quien lo va a ir planteando desde su formación, sus intereses, y el tema es hacer diálogo, o sea, yo digo, no necesitas ser súper especialista, no sé, en Uranga o que se te pegue la gana de estos autores, para de repente leerlos y de repente decir algo interesante sobre ellos, ¿no? Creo que tiene que ver más con esta capacidad de transitar entre una concepción general de la filosofía con una serie de temas como más concretos, que todos lo hacemos de alguna manera, ¿eh? Porque si te la pasas 20 30 años trabajando en lo mismo siempre, pues te va a acabar aburriendo. Y a lo mejor es de repente también tener como variedad, ¿no? En lo que vas estudiando, ¿no? Entonces yo creo que puede ir por ahí. Muchísimas gracias por la respuesta y al compañero Rabel por la pregunta. Ulises, ¿estás listo? Y bueno, yo daría una respuesta muy breve porque creo que es un problema igual muy complejo. Pues yo diría que justo algo que me parece muy interesante, que justamente retomando tanto a Rubén Dri como al propio Hegel, por ejemplo, en las lecciones de historia de la filosofía, no, de la historia de la filosofía, justamente al inicio menciona y dice que parece que uno de los pensadores más universales y el culmen de la modernidad, que muchas veces se le cuestiona, lo que dice es que los filósofos sí están especializados para hacer filosofía, pero que no son dueños de la filosofía, ¿no? Es decir, la tarea del filósofo es en dado caso, pues la sistematización, tiene herramientas, etcétera, pero en realidad justo como mencionaba el doctor Luis Patiño, pues yo creería que todos en algún momento hacemos ese carácter reflexivo que también se encuentra, por ejemplo, no sé, en cuestiones, por ejemplo, mi profesor, el doctor Aureliano Ortega, tiene su propuesta sobre la filosofía mexicana acerca de la filosofía dispersa. Entonces, pues yo creería que sobre todo tampoco pues sería como dejar a autores clásicos atrás ni nada, sino más bien porque muchas veces pues los propios pensamientos ya desde la lectura se ven o hay una especie de pelea entre nuestra realidad y la realidad de quienes leemos, ¿no? Entonces casi a veces se pueden no notar, pero a veces cuando agarramos un texto, no sé, de Hegel o de Schopenhauer o de Aristóteles y demás, pues nos estamos midiendo y estamos constantemente en esa pelea, ¿no? Yo creo que también de los movimientos propios de la filosofía, pues se dan también en esas adaptaciones, a veces en estas imprecisiones, o podemos pensar en estos malos entendidos, ¿no? Yo creo que ese también es algo propio de la filosofía latinoamericana que, como decía Leopoldo C. en su libro de la filosofía latinoamericana como filosofía sin más, pues tenemos más conciencia de que pues por lo menos nosotros estamos pensando desde nuestra propia postura, ¿no? Es decir, estamos conscientes de eso y no desde pues una universalidad que podría mostrarse como aparente en algún momento.
Pues nada más me resta darles gracias por las respuestas porque sé que es una pregunta complicada, una pregunta que me hago yo está bien, bien difícil. Y nada, resaltar un punto que me parece muy, muy interesante de las respuestas y es esta reivindicación de la dimensión creativa del pensamiento filosófico a partir precisamente de estas posturas que reconocen la tradición latinoamericana, ¿no? O sea, que no es un mero trabajo monográfico, como a veces se suele pensar o se suele sospechar y ahí Isaura y yo nos hemos topado un poco con eso. Y no porque el trabajo monográfico no sea valioso, porque la gente creo que lo demerita mucho, sino porque no está peleado con una reflexión creativa, ¿no? A la hora de leer cierta parte de esta tradición que está hecha a un lado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. No, al contrario, a ti, gracias por tu pregunta. Más bien te invitamos a que le entres parejo como todos, ¿no? O sea, que veas que es una común a todos, ¿eh? En realidad. Miren, voy a ser bien breve. Se los subiré un detalle. Miren, busquen, un día consíguense un libro de León Portilla, el Filosofía Náhuatl, las últimas ediciones, y busquen a cuántas lenguas está traducido, ¿no? ¿Cómo se van a dar cuenta de la recepción que ha tenido? O sea, a ver, que me corrija Luis, pero yo tengo el dato lejano. Sé que está traducido al alemán, sé que está traducido al inglés, sé que está traducido al francés, sé que está traducido al inglés, al francés o al italiano, al ruso, ¿no? Y si van más lejos, luego el que hizo la visión de los vencidos, está traducido hasta el chino y al sueco. Entonces se van dando cuenta que, o sea, la dimensión que tuvo el texto, ¿no? Entonces así le podemos ir rascando, ¿no? Entonces, pues, empezar a dimensionarlos en el trabajo que hicieron, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podemos empezar a hacer bastante, ¿no? Claro, eh, maravillosa esta participación. Solo me resta agradecerles a ambos por sus intervenciones y por las preguntas, la manera en la que contestaron. Maravilloso. Entonces, vamos a cerrar el evento por el día de hoy. Nos dice el doctor Javier que la gran motivación detrás de este evento es platicar con los colegas, tanto con los que hacen filosofía mexicana como japonesa. Estamos realmente maravillados con sus propuestas y solamente les recuerdo que mañana tenemos las conferencias de la doctora Rebeca Maldonado y el doctor Aureliano Ortega, que como mencionaba Ulises, es profesor emérito en esta institución, la Universidad de Guanajuato, y es uno de los grandes exponentes del pensamiento mexicano y latinoamericano de hoy en día, al igual que aquí el doctor Patiño. Muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque a veces uno está inmerso en muchas cosas y nos olvidamos de desde dónde estamos haciendo filosofía con nuestro principal sesgo, que es ser mexicanos y estar en esta realidad sociopolítica con muchísimas herencias que vienen no solo del siglo XX, sino desde hace más de 500 años. Entonces, los invitamos a que sigan sintonizando este evento que es totalmente en línea, que terminaría el 6 de marzo. Y muchas gracias. No, al contrario, ustedes muchas gracias, la verdad es que muy interesante todo y pues bueno, voy a hacer un matiz, o sea, pero Leano lleva como muchísimos más años de trabajo, entonces, ay, falta un trecho, ¿no? Entonces, ¿no? Pero pues ahí va uno, ¿no? Lo lentito, como se va en el trabajo, pero gran iniciativa, ¿no? Que se dialogue con japonés, por ejemplo, les conté rápido, esto lo estudian los chinos en España. O sea, el Sí, máster de pensamiento iberoamericano que ha ido, por ejemplo, hemos ido algunos mexicanos, también ha ido Aureliano, en algún momento a dar allá. Han ido, de hecho, el primer convenio lo hicieron desde Guanajuato, Querétaro y demás, cuando se empezó a hacer toda esa participación. Les cuento que también lo estudian los chinos, ¿eh? Y que son como bastantes millones de personas en el mundo. Entonces, y segunda lengua es el español. Entonces algo hay allí también. Entonces, pues qué bueno que se empiezan a tender estos lazos con otros países y pues bueno, qué bueno que es uno de los objetivos de este evento y que lo está logrando. Así que pues muchas gracias por habernos, bueno, en mi caso haberme aceptado y escuchado. Muchas gracias. a usted. Linda noche. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.